Bom dia. Buenos días, me volveré a presentar para que quede claro cuál va a ser el tema de ponencia. Soy Onides Queiroz, soy brasileña y llevo la doctrina del Daime. La practico desde hace 22 años. Hace 9 años que vivo en Acre, que es el estado cuna de la ayahuasca en Brasil. Y también hace 9 años que formo parte como consejera de la Cámara Temática de las Culturas Ayahuasqueras de Río Branco. Río Branco es un organismo vinculado al Sistema Municipal de Cultura de Río Branco, la capital del estado de Acre, y la Cámara Temática existe desde 2008. Me gustaría contarles a ustedes aquí algo sobre la actuación de la Cámara Temática de la ayahuasca en el estado de Acre, y también contarles algo sobre la historia y la dinámica de las comunidades que forman parte de dicha cámara. Estas comunidades tienen unos orígenes diferentes y debemos mencionarlos. Dentro del ámbito de la cámara temática, las llamamos comunidades originarias, las indígenas, que se remontan a hace muchos siglos o incluso milenios, podríamos decir. Mucho después, destacaron el caso de las comunidades brasileñas ayahuasqueras, destacaron las que denominamos tradicionales. La primera de ellas surgió a principios de los años 30 del siglo pasado, el siglo XX, con el señor Serra, el maestre de Daime, y después de tomar ayahuasca con los hermanos Antonio y André Costa, pues después de eso recibió orientaciones espirituales y fundó a partir de los años 30 la doctrina del Daime, que se estableció en la ciudad de Río Branco. Y después empezó a reunir una comunidad a su alrededor. A partir de su propio grupo, en Operera de Matos, también recibieron otros la orientación espiritual y fundió otra misión, la Casa de Jesús, Fuente de Luz, que también dio origen a las llamadas barquiñas en portugués. Después de 1961, en la ciudad de Porto Bello, que es la capital de Rondônia, un estado vecino a Acre, y también en el Amazonas, Gabriel da Costa, el maestre Gabriel, o el maestro Gabriel, fundó el Centro de Beneficencia Unión Vegetal, UDB, Unión del Vegetal, la Unión del Vegetal creció y ahora cuenta con miles de socios en todo el mundo. Y también, a principios de los años 70, después de la muerte del maestro Irineo, o su pase al mundo espiritual, uno de sus seguidores, Sebastián Mota, el padrino Sebastián, fundó Iseflu, actualmente Iseflu, que también tuvo a muchos seguidores en todo el mundo con posterioridad. A lo largo de los capítulos de esta historia, podemos encontrar entre los integrantes de la comunidad ayahuasquera un testimonio común, que coincide. El hecho de haber sido víctimas del prejuicio religioso de los demás. Muchos, tanto indígenas como los maestros fundadores o los seguidores, muchos tuvieron muchas dificultades por ser ayahuasqueros, los discriminaron, se enfrentaron a ellos, los demonizaron por la sociedad civil y por parte también de las autoridades consolidadas. Nuestros niños también sufrieron y todavía siguen sufriendo ciertas limitaciones en las clases por pertenecer a familias ayahuasqueras. Y Shangi también se discriminó en el órgano público de recolección para donación, la donación en Río Blanco. Por eso nos damos cuenta de que aunque la ayahuasca sea un patrimonio cultural del estado de Acre, es bastante reciente, ¿no? Por lo que se refiere al reconocimiento oficial y el establecimiento de un diálogo con el poder público. En Acre tenemos que considerar que desde la década de los años 40 hasta 1971, el maestro Irineu, 71 es su fecha de fallecimiento, pues en esas décadas Irineu consiguió
el reconocimiento de su trabajo, de su labor ante las autoridades y también adquirió cierto prestigio e entabló también ese diálogo. El uso responsable de la bebida y el comportamiento socialmente ajustado de sus seguidores fueron los indicadores que sin duda influyeron años más tarde en las decisiones oficiales respecto a la legalización de la bebida. Y estos procesos se han visto fortalecidos por la actuación de la Cámara Temática de la Ayahuasca. Así pues, con la actuación de la Cámara, los ayahuasqueros, sobre todo del linaje del maestro Irineo y del maestro Daniel y del maestro Gabriel, pues pasaron a conocerse y a reunirse periódicamente y a ocuparse conjuntamente de los temas en común con algunos logros significativos. La base del acuerdo de todos estos grupos fueron los procedimientos éticos comunes adoptados en la Carta de los Principios, que fue un documento firmado por varias entidades en 1991 para regularizar el uso de la ayahuasca en Brasil, con antiguo CONFIN, el Consejo Federal de Estupefacientes, el Consejo Internacional de Estupefacientes. Bien, hay algún aspecto de este acuerdo. Un aspecto es el uso restringido de la ayahuasca en rituales religiosos y se prohíbe su asociación a sustancias prohibidas por la ley brasileña, según ese acuerdo. Otro punto es la no comercialización de la ayahuasca y también la no asociación del uso de la ayahuasca a la práctica del sanador o curandero. Estos procedimientos coinciden plenamente con los principios establecidos por los maestros fundadores. Y estos principios garantizan la seguridad y la armonía en nuestros trabajos espirituales. Así pues, desde 2008, nosotros dentro de la Cámara Temática ya celebramos encuentros, cursos y seminarios discutiendo las pautas de interés colectivo y también intensificando los diálogos con el sector público. Nosotros participamos en grandes logros para las comunidades ayahuasqueras. Por ejemplo, en 2010, cuando el Estado hizo la entrega del título de ciudadano de Acre a los maestros Irineo, Daniel y Gabriel. Y también la retirada de las menciones peyorativas de la ayahuasca. Se la sacamos del programa de educación de resistencia a las drogas y a la violencia. Quitamos estos términos de allí, que lo promueve la Policía Militar de Acre. Y también logramos eliminar los cuestionamientos sobre el uso de la ayahuasca de la guía general de los donadores del órgano de Secretaría de Salud del Acre, que recauda y que también se ocupa del banco de sangre. Otro momento importante que vivió mucha movilización de nuestros consejeros fue la institución del Día Estatal de la Cultura Ayahuasquera el año pasado, en 2018. Esa petición la lanzaron los consejeros, la plantearon ante la Asamblea Legislativa de Acre, los diputados lo votaron, lo aprobaron y con posterioridad lo aprobó el gobernador del estado. Y también, porque se refiere a nuestra credibilidad social, queremos registrar el apoyo inestimable de una institución singular que existe en Acre, que es el Instituto Ecuménico Fe y Política. Es una institución admirable que reúne representantes de varios credos religiosos, incluso ayahuasqueros, los indígenas, evangélicos, católicos, espiritistas, representantes de religiones africanas, candomblencistas, por ejemplo. Actualmente Brasil sufre una corriente de fundamentalismo religioso y esa institución realiza actividades de cultura de paz junto a esos representantes mencionados. Dentro de la actuación del Instituto Económico de Fe y Política, del que formamos parte y donde tenemos a representantes, pues
la labor fue elaborar la Carta de la Diversidad Religiosa, porque en Acre las clases de religión, bueno, forman parte de la enseñanza pública y los profesores no tienen los instrumentos necesarios para explicar el contenido bien a los alumnos sobre los diferentes credos, los fundamentos de los mismos, aunque fueran propias del Estado. Y en esa cartilla, en ese documento, hay información sobre todas las denominaciones religiosas de Acre y de esta manera los profesores están mejor informados y disponen de una información mejor. Y esto permite evitar el prejuicio. Ahora me gustaría analizar algunos aspectos de los procedimientos de todos esos linajes. Por un lado, la figura de los maestros como unas autoridades espirituales. Entendemos que nuestros maestros son los seres de luz, son los seres iluminados que bajaron aquí a la faz de la tierra para fundar las escuelas espirituales que nos dan orientaciones sobre cómo vivir y cómo ascender espiritualmente. Y también entendemos que en el plano espiritual, cuando pasan, nos siguen guiando desde allí y nos siguen orientando en nuestro camino. Y también tenemos algo en común, que es la bebida, la ayahuasca. Para nosotros es un sacramento que utilizamos como un vehículo de expansión de nuestra conciencia. Y también para los historiadores hablan de que tienen en común el origen humilde de los maestros fundadores. Eso lo tienen en común los tres maestros, Ireneo, Daniel y Gabriel. Estos tres maestros llegaron del nordeste brasileño y se instalaron en la región del Amazonas, que es una región de aislamiento geográfico y de una baja densidad demográfica. Y también, desde la época en que se instalaron allí, en esa época había una gran falta del Estado en la estructuración, infraestructura de apoyo a la población, y esos maestros se encontraron con unas comunidades, unas poblaciones y unos seguidores, bueno, que eran unas personas muy desfavorecidas, no asistidas, pobres realmente, vulnerables, con grandes carencias de recursos, sobre todo carencia de recursos materiales. Y estos maestros establecieron algo entre sí, fueron proveyendo a todas sus comunidades no solo de ese apoyo espiritual, sino también de ese apoyo material a estas personas. Y también dentro del crecimiento común tenemos también el cultivo de las plantas y la preparación del té. Es nuestro derecho y entendemos que también es nuestro deber espiritual y medioambiental. Me refiero al cultivo de las plantas necesarias para la producción de la ayahuasca. Y nosotros también nos responsabilizamos de la preparación ritual de nuestra vida sagrada o sacramental. En las escuelas espirituales todos tenemos la doctrina. La doctrina es la instrucción espiritual, es lo que los budistas llaman el Dharma, la ley verdadera, el Dharma. Son las enseñanzas de cómo debemos actuar de una manera armoniosa la vida para obtener beneficios individuales y colectivos, así como la ascensión espiritual. La doctrina se transmite telepática y oralmente mediante los himnos, los salmos y las llamadas o llamamientos. Y también todos utilizamos las palabras en los rituales a partir del libre albedrío de los individuos que conocen esas escuelas espirituales, que comprenden los principios básicos de ella, de sus propuestas y quieren participar en ellas. Esos individuos pasan a utilizar el uniforme de esa escuela, se hacen de ello y esto muestra que cumplen con las normas de esa escuela en particular. La vestimenta, esa ropa, significa que reconocemos un poder superior que es infinitamente mayor que nosotros. Ainda nós temos em comum. Y tenemos algo más en común y son los trabajos, aparte de este uniforme, la farda. Y son los rituales regulares según los calendarios oficiales de cada casa, de cada linaje.
también otros que se puedan ir añadiendo. Tenemos los hechizos o preparaciones de la ayahuasca y tenemos los servicios de limpieza, conservación, mejoría de las sedes, centros, núcleos e iglesias. Cultivamos las plantas, nos ocupamos de los jardines y también limpiamos los baños. Todos nuestros trabajos están a nuestro encargo. Y también tenemos la promoción de eventos abiertos para la recaudación de recursos para que se absorban en obras internas o para prestar servicios a la comunidad. Além de Y además de estos servicios, que son generales para todos los linajes hacen trabajos específicos de cada una de ellas. Y de esta forma, todos tienen la oportunidad de presentar y descubrir sus propios talentos. Entonces, quizás estén preguntando, ¿qué es lo que ganan con tanta responsabilidad, con tanto trabajo? Y yo respondo, ¿qué es lo que ganamos con todo ello? El primer factor que podemos enumerar es la salud física, la salud emocional, la salud espiritual, es decir, la salud integral. Todos nosotros tenemos esa experiencia. Ayer oímos tantos relatos sobre la salud, por ejemplo, en el ámbito biológico o en el ámbito psicológico, y oímos relatos muy importantes y muy verdaderos que nosotros podemos comprobar en nuestra vida, y esto es muy habitual. La salud es una de las mayores ganancias que tenemos con el uso continuado de la ayahuasca entre las comunidades ayahuasqueras. Y también puedo contar como experiencia personal la experiencia de un embarazo bajo la luz de la ayahuasca. Estaba embarazada con 19 años, mi hijo tiene 18 años, y bebí ayahuasca en los rituales en mi centro. Durante todo el embarazo tuve un embarazo muy saludable. Mi hijo nació muy bien en un parto natural de solo 2 horas. Nació con un índice 10-10, con un índice de salud altísimo. Lo pude amamantar durante más de 2 años y creció siendo un niño saludable. Es un niño saludable, y no solo él, sino que también, como vemos, todos los niños y los jóvenes dentro de las comunidades ayahuasqueras tradicionales. Y esto me parece una ganancia fundamental para el mundo, porque forma un nuevo tipo de sociedad mucho más equilibrada y más armoniosa. Y también con los discípulos adquirimos el sentimiento de pertenencia y de unidad y de identidad. Uno de los mayores síntomas psíquicos de nuestra época es la depresión. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció que hay más de 300 millones de personas deprimidas en el mundo con esos trastornos mentales, y que el número va creciendo. Es enorme, sobre todo en las grandes urbes, las grandes ciudades, con la aparición del sentimiento de individualidad, el incentivo al consumismo y con la creación de una sensación o un sentimiento o una práctica del egocentrismo. Cada vez más las personas se sienten aisladas de los demás, de la naturaleza y de sí mismos. Y con eso surge el sentimiento de estar apartados del mundo, lo que impide a la persona tener la voluntad de seguir viviendo. Hemos comprobado en nuestra práctica espiritual que el antídoto para ese síntoma es el ejercicio de la unión. La unión es un valor muy valioso en nuestras comunidades, en nuestras doctrinas. Todos nuestros maestros hablan de la unión y realmente es un ejercicio muy importante.
es tan fuerte y tan profundo que incluso está en el nombre de uno de estos linajes de los que estoy hablando, y es la unión del vegetal. El maestro Gabriel lo puso incluso en el nombre de su linaje. Y hablando de vegetales y de unión, no puedo dejar de citar la selva. La selva es un ejemplo magnífico de unión, y ahí hay tantos sistemas que se solapan, que se comunican entre ellos, que intercambian información. Y para nosotros es un ejemplo profundo de armonización y de unión. Y por eso nos sorprende que genere tanta belleza, tanta vida y tanta sanación. Por lo tanto, de un modo similar, la convivencia regular de personas en la comunidad ayahuasquera ayuda a superar ese sentimiento de aislamiento. Cada vez más vamos sintiendo nuestra vinculación, vamos viendo cómo la relación entre las personas se profundiza. Somos una familia, nos apoyamos sobre todo en los momentos más difíciles. No quiero decir que la vida en las comunidades sea color de rosa. Tenemos dificultades y tenemos dificultades, también problemas, pero esto forma parte del recorrido de nuestro aprendizaje espiritual, y dentro de la doctrina tenemos las enseñanzas, las enseñanzas necesarias para poder superar esas dificultades. Y también aprendemos las responsabilidades, y esto nos da un sentimiento de poder. No es un poder egoico, sino un poder legítimo que nos alimenta. Y aprendemos a recibir y también a entregar. Y de esta manera, para ir concluyendo mi ponencia, lo que aprendemos dentro de nuestras comunidades, con la orientación de nuestros maestros, pues lo que aprendemos lo llevamos a casa y a donde quiera que vayamos. Nosotros creemos que el mundo puede ser un lugar mejor para todos. Gracias por la atención.